Buenas, continuamos con la unidad número 7 de instalaciones. Estamos en la página 19 y vamos a ver los sistemas de intercambio que tenemos. Fijaros, ¿por qué se coloca un sistema de intercambio? Lo fundamental es nunca mezclar el agua que lleva fluido caloportador con el agua de consumo, ¿vale? Primero porque no es potable y segundo porque ese agua sufre muchos cambios de temperatura y podía traer consigo legionela. Vale, entonces, los sistemas de intercambio lo que producen es que haya diferentes circuitos, o sea que cuando llamamos un circuito primario, circuito secundario, circuito de consumo o de distribución, todos esos circuitos vienen siempre precedidos de o a continuación llevan un sistema de intercambio siempre. Voy a verlo y después os explico los sistemas de intercambio que vamos a tener. Fijaros, tenemos aquí los captadores, ¿vale? Lo que sucede en los captadores, el agua que está circulando nunca se puede mezclar con el agua que vamos a suministrar. Entonces, ¿qué vamos a poner entre los captadores y el agua que vamos a consumir? Tenemos que poner un sistema de intercambio. ¿Qué significa eso? En este caso hemos puesto un intercambiador de placas. Esto consiste en un montón de placas acopladas unas con otras, donde el agua del circuito primario nunca entra en contacto con el agua del circuito secundario, ¿vale? Pero sí entra en contacto la transferencia de calor, o sea, el calor que lleva el circuito primario se lo transfiere al fluido del circuito secundario, sin entrar nunca en contacto con las aguas, ¿eh? Las aguas nunca pueden entrar en contacto. Vale, ¿qué tipo de intercambiador tenemos aquí? Este se denomina de placas y este, fijaros, esto no es un acumulador, es un interacumulador. ¿Por qué? Porque lleva un serpentín que hace de intercambio. El circuito primario es este circuito cerrado, que este agua nunca se podrá mezclar con la que vamos a consumir. ¿Qué pasa aquí? Que aquí vuelve a tener otro serpentín, ¿vale? Lo que pasa es que lo tiene en una doble capa, o sea que tenemos como un doble depósito donde en medio está el serpentín y le va a transferir calor adentro. Pero si veis, nunca se tocan las aguas de un circuito a otro. Vale, pues dicho esto, vamos a ver realmente el sistema de intercambio. Tenemos intercambiador de placas, como os he dicho, un montón de placas unidas que lo que hacen es transferir el calor de un circuito a otro sin tocarse nunca las aguas. Esas placas pueden ir soldadas, como es este caso, o atornilladas. Las soldadas son mucho más baratas, las atornilladas son más caras, pero si veis este conjunto de placas, cuando alguna se estropea, desatornillo, sustituyo y ya está. Aquí tendría que cambiar el intercambiador completo. Con lo cual, bueno, pues uno tiene ventajas y otro tiene su inconveniente y cada uno que elija el que crea. Normalmente de intercambiadores de placas se suelen utilizar en instalaciones chiquititas, los que van soldadas, ¿vale? Ya cuando las instalaciones son más grandes, que el mantenimiento es mucho mayor, pues se suele utilizar el de placas atornilladas. Vale, ¿y qué tenemos? Interacumuladores. ¿Qué son los interacumuladores? Los que hemos visto antes. Me voy al sitio y os lo vuelvo a enseñar. Teníamos el interacumulador de serpentín, tubo aleteado, haz tubular y doble envolvente, ¿vale? Son normalmente tubitos que transfieren el calor de un sitio a otro, pero suelen estar metidos dentro del acumulador, cosa que el intercambiador de placas es un elemento independiente, ¿vale?, al acumulador. Con lo cual, fijaros, siempre vamos a tener o interacumulador o acumulador más intercambiador de placa. O sea, la doble función tiene que existir: acumular agua caliente e intercambiar calor, ¿vale? Lo que pasa es que puede estar separado. Cuando está separado, donde ponemos el intercambiador da lugar al circuito primario y a partir del intercambiador da lugar al circuito secundario. Cuando sale el agua para distribuirla da lugar al circuito de distribución. Aquí, ¿qué pasa? Que no hay circuito secundario. ¿Por qué? Porque el circuito primario entra en contacto ya con el acumulador, que es interacumulador, y después ya sale el circuito de distribución. O sea, que solamente en este caso tendremos un circuito secundario, ¿vale? Y aquí pasa igual. Tenemos un circuito primario que se produce entre las placas y el elemento este que está en medio,
¿vale? Y después tenemos dentro del depósito saldrá el agua para la distribución. O sea que el único que tiene circuito secundario es este sistema. Ahora vamos a ver los elementos que hacen que el sistema funcione correctamente. El primer elemento que nos encontramos es un purgador, ¿vale? Es un purgador automático que lleva este tornillito que se pone aquí, lo que hace es que impide que salga el líquido, pero sí sale el aire. ¿Qué pasa? Que si este circuito que es cerrado, el circuito primario que es cerrado, se le mete aire, funciona muchísimo peor, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues cuando vemos que la eficiencia de este sistema ha bajado, se tiene que, o ponemos un purgador automático o tendremos que purgar, ¿vale? Ese circuito, sacar aire, es accionando aquí, vamos accionando y llega un momento que sale líquido. En el momento que sale líquido es porque ya no tenemos aire, ¿vale? Entonces hemos vaciado de aire esa instalación y se ha llenado completamente de líquido, con lo cual la eficiencia, o sea, realmente el rendimiento lo hemos mejorado enormemente. O sea que, ¿dónde vamos a poner el purgador? Normalmente va en donde tenemos siempre la válvula de seguridad, al lado va el purgador, van los dos juntitos, ¿vale? Uno al lado del otro. Tenemos un vaso de expansión solar. ¿Qué pasa? Que volvemos a tener un circuito cerrado. Ese circuito cerrado, ¿qué pasa? Que tenemos la válvula de seguridad en la parte más alta, pero como al aumentar la temperatura aumenta la dilatación de los fluidos que tenemos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos que tener algún elemento que me permita la dilatación de esos fluidos. Entonces, ese elemento es el vaso de expansión solar, ¿vale? Que ya lo conocíais de las instalaciones, que también lo llaman calderín, ¿vale? Vaso de expansión solar. ¿Dónde se suele poner? Se suele poner en el circuito de retorno. Normalmente, si os dais cuenta, las bombas y este vaso de expansión se pone en el circuito de retorno porque sufre mucho menos al tener menos temperatura. Y al ser un circuito cerrado, te da igual ponerlo a la ida que a la vuelta, ¿vale? Entonces se pone a la vuelta para que sufra mucho menos. ¿Qué lleva esto? Bueno, pues normalmente esto interiormente lleva una membrana que se aumenta, o sea, el circuito intenta expandirse. Bueno, pues esta membrana, si está aquí en posición normal, lo que hace es que hace así, se sube y permite todo ese volumen de expansión antes de que el circuito se pueda romper, ¿vale? Lo tenemos siempre en el circuito primario y lo solemos tener en el retorno, ¿vale? En los tres sistemas lo tenéis contemplado. ¿Qué más tenemos? Para saber cómo está funcionando nuestro sistema de ACS solar térmica, bueno, pues tenemos que tener un dispositivo en el interior de la vivienda que podamos controlar las temperaturas que hay. Si yo quiero estar calentando, puedo decir, hasta que el agua en las placas solares no se caliente a 60 grados, que no baje. Por la noche que haga una recirculación para bajar la temperatura. Bueno, pues todo eso, todo lo que yo quiera programar, podemos tener un dispositivo centralizado dentro de nuestra casa que organicemos nuestra instalación y sepamos cómo está funcionando y si hay que hacerle un reset o cualquier otra cosa, ¿vale? Si vemos que hay aire, si vemos que falta fluido caloportador, lo que sea, ¿vale? Esto nos va a dar información y nosotros le vamos a dar información de lo que queremos. Y entonces, fijaros, habéis visto que teníamos bombas en el circuito primario teníamos bombas de recirculación, teníamos purgadores, teníamos manómetros, teníamos intercambiadores de placas, ¿vale? Todo eso, en vez de ser elementos sueltos, lo podemos poner en un único elemento, que esto viene a ser un poquito más grande de una caja de zapatos, se llama grupo solar hidráulico, y si os muestro la fotografía, fijaros, tiene todos los elementos concentrados en uno solo, ¿vale? Mirad, la bomba del circuito primario, aquí tenemos la conexión al vaso de expansión y la válvula de seguridad, la ida y el retorno del circuito primario, el intercambiador de placa, la válvula para salir al circuito secundario, o sea, lo tenemos todo, aquí tenemos bomba de recirculación, lo tenemos todo concentrado en un único elemento, ¿vale? Entonces, ¿esto dónde se suele colocar?
se suele colocar en este tipo de circuito, en este, ¿vale? Es el sustituto de este tipo de circuito, o sea que todos los elementos que vemos por aquí en medio, todo esto queda todo integrado en el grupo solar, ¿vale? Entonces, ¿qué tendremos? Captadores, el grupo solar y después tenemos el depósito, ¿vale? Con eso reducimos bastante espacio y todo queda contemplado en un único elemento. Aquí tenéis en esta página toda la simbología oficial. Os he remarcado lo que afecta a agua caliente sanitaria. No sé si acordáis que cuando vimos el agua fría teníamos toda la simbología completa porque el código técnico nos dice que esta es la que tenemos que utilizar y os he remarcado la que corresponde a agua caliente sanitaria.